Hola hermanos, el día de hoy, 8 de junio del 2021, es martes de la 10ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Bueno, estamos en la novena al Sagrado Corazón de Jesús, yo sigo insistiéndoles y hoy toca, muy lindo, a poder hablarles de una beata. Todavía no ha sido canonizada, se habla mucho del proceso que todavía está avanzando, pero no llega a puerto, ojalá que llegue a puerto pronto, que pues está muy ligada, y lo digo, se le compara mucho con Santa Margarita María Alacoque, que es la vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos, los grandes promotores de la devoción al Sagrado Corazón son San Juan Eudes, que él no tuvo visiones directamente, pero es un gran promotor de la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Por eso su congregación, la que él fundó, se llama así, la Congregación de Jesús y María. Se les conoce como los eudistas. Y luego está Santa Margarita María Alacoque, pero esta Santa María del Divino Corazón, fíjense, ese fue el nombre que adoptó como religiosa, pues también va en esa misma línea y se le reconoce muchísimo. Ya les digo, porque a ella se le debe, a su impulso, que el Papa León XIII en 1899 consagrara a la humanidad, el mundo entero, al Sagrado Corazón de Jesús, con la encíclica Annum Sacrum. En fin, que decía el Papa León XIII que fue la obra más grande de su pontificado. O sea que vamos, algo debe haber ahí detrás de esto. Bueno, ella nace, es gemela, gemela, porque ella nace junto con su hermanito Max, un 8, fíjense, un 8 de septiembre, que es Día de la Virgen, de 1863. Y el nombre de ella, Dios mío, a ver si me acuerdo, espérense. María, Ana, Johanna, Francisca, Teresa, Antonia, Humberta, Drotze, y el apellido era su Fiskering, o Fiskering, pues que es de Alemania, ¿no? Es ella de la zona de Münster. Y bueno, igual, sus papás son muy famosos, porque defendieron la fe católica en el momento en el que se instaura el Kulturkampf, aquel movimiento que sencillamente quería acabar con la Iglesia Católica, unificar a toda Alemania bajo un solo criterio luterano. Y evidentemente habrá que oponerse. Baviera, que siempre ha sido muy católica, vamos a estar pasando muchas situaciones difíciles en estos días, ¿no? Alemania, hay que orar mucho por Alemania, por todas las situaciones, las calumnias, los ataques, las divisiones, los casi cismas que están surgiendo por ahí. Bueno, en fin, hay que encomendarlos a Santa María del Divino Sacramento, del Divino Corazón, perdón, del Divino Sacramento, del Divino Corazón. Ahora, fíjense bien. Ella, desde muy pequeña, empezó a tener visiones del Sagrado Corazón de Jesús. Ella contaba que el Sagrado Corazón se le aparecía, escuchaba voces interiores. Ella quería que ya desde el momento de su primera comunión, pues se le revelara cuál era su vocación, pero va a ser hasta el momento de la confirmación. Y además que coincide con los 25 años de matrimonio de sus padres. Y entonces, en ese momento, ella decide ser religiosa. Y hizo un tiempito en una congregación, pero ahí no se encontró muy bien su vocación será en la congregación del Buen Pastor, y ahí pues entrará en esta relación preciosa del servicio a la gente más necesitada, de acercarse con el corazón de Cristo, con la mansedumbre y el amor del corazón de Cristo a la gente más necesitada. Ahí estuvo en Münster y luego será enviada a Lisboa y luego pasará a ser madre superiora de la Casa de las Hermanas del Buen Pastor en Oporto, allá en Porto, ¿no? Oporto, el puerto, en Portugal también. Bueno, y ahí va a morir joven, porque fíjense que muere pues precisamente en 1899 y muere un 8 de junio. Ella había sufrido una parálisis durante 3 años prácticamente, pero fíjense, incluso es lo que me hace pensar tanto a mí leyendo la biografía, como incluso en esos años ella no dejó de escribirle al Papa y de pedirle que consagrara la petición que había recibido ella, porque en una alocución privada el Sagrado Corazón le había dicho: tú serás la esposa de mi divino corazón. Y entonces ahí viene todo este proceso que ya les digo desemboca en esta voluntad que se cumple del Sagrado Corazón cuando el mundo es consagrado a él. Ella, cuando fue exhumada, se encontró que estaba incorrupta y se mantiene, ¿no?, en una especie como de relicario, porque esto no es propiamente una tumba, ¿no?, donde se encuentra en la iglesia del Sagrado Corazón, precisamente ahí en Portugal, y fue beatificada en 1975 por el Papa San Pablo VI. Pero ya les digo, el proceso todavía está ahí en camino para su canonización. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy seguimos avanzando, ¿no?, en el texto lindo de tanto la segunda carta a los Corintios como el capítulo 5 del Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo. Vamos, Corintios entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, de versículos del 18 al 22. Hermanos,
Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado. No fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Por Él podemos responder amén a Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ha consagrado, nos ha marcado con un sello. Ay, Dios mío, fíjense, el Espíritu Santo, ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Firmeza, fidelidad, no fue primero un sí, luego un no, o sea, esa volubilidad que lamentablemente no en la que caemos muchos de nosotros, ¿no? Esa falta, como le diría, de resiedumbre, ¿no? De esa falta de fortaleza, de firmeza en nuestras decisiones, en la manera de cómo vivimos, no solo en la vida que llevamos, porque a veces puede ser mucha apariencia, ¿no? Muy echada hacia afuera, pero sin contenido, sin realidad, no. O sea, aquí es el riesgo que corremos todos de vivir, como les digo, en esa actitud no definida, en esa actitud que a ratos es una cosa, a ratos es otra, que nos movemos según, pues, a cómo está la luna, si está luna llena, creo que ahorita está luna llena, bueno, igual, entonces ya uno se mueve para allá o para acá, no, o sea, realmente es esto, pero por eso dice Pablo, nosotros, Silvano, Timoteo y yo, lo que hemos hecho es predicarles a un Cristo que siempre es un sí, o sea, que siempre está a favor nuestro, digámoslo de otra manera, y luego, Pablo nos hace ver la importancia de que comprendamos nuestra vida como una consagración. Yo les agradezco, de hecho, a todos los que ayer han tenido a bien felicitarme por el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Pero yo les digo que yo vivo el día de mi ordenación sacerdotal, lógico, cargado de gratitud, pero haciendo examen de conciencia. Porque también me doy cuenta de que yo consagrado, que he recibido el Espíritu Santo en mi corazón, que he sido sellado con la gracia sacramental, tengo muchísimas cosas que cambiar en mi vida, muchísimas cosas que mejorar, muchísimas cosas que convertirme, eso sencillamente, porque de mi fidelidad y de mi amor a la Eucaristía depende en mucho el bien de mis fieles, el bien de las personas que me han sido encomendadas. Y ese sí cuando es sí, no cuando es no, que nos va a decir de hecho el Evangelio de Mateo, pero más adelante no, es importantísimo. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria al Padre, a su Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Después de las bienaventuranzas, viene esta pequeña perícopa que es interesantísima, ¿no? Y que es fundamental también leerla bien. Recuerden, primero, la sal, en tiempos del Señor Jesús, no se extraía del mar como lo hacemos hoy en día nosotros, por ejemplo, sino que había minas de sal y la sal era carísima, primer punto. ¿Para qué servía la sal? Para darle sabor, para hacer un condimento. No era tanta esa la importancia de la sal servía para conservar. Piensen, en aquel entonces no había refrigeradoras, no había ahí de freezers, ¿no? Esos espacios que tenemos en nuestras casas, en nuestras cocinas, que conservan la comida, ¿no? Yo me acuerdo todavía cuando yo estaba pequeño yendo al pueblo de mi papá, a la casa de mi abuela, no había energía eléctrica, oigan, había un motorcito que funcionaba hasta las 9 de la noche y hacía más ruido ese condenado, sonaba en todo el pueblo el bendito motor. Y era una luz aquí, que era cosa languideciente, había que les decía unos farolillos que no daban para nada. Y entonces, claro, bien me acuerdo yo que avisaban cuando en el pueblo, pues de la carnicería, digamos, habían matado una vaca, entonces véngase, mandaba uno y yo, a mí me tocó en alguna ocasión ir a encargar la carne, yo, muchachito, ¿no? Y toda la cosa. Era parte del asunto y me acuerdo que me encantaba, oigan, yo tengo que decir lo que me encantaba, no la he vuelto a probar, carne salada. Porque lógico, para conservarla se le salaba y a mí me encantaba aquello. Yo no sé si eso me afectará la presión hoy en día, pero a mí me encantaba la carne salada. Ese sentido que el sabor era la manera de conservarla, pues. Y entonces ocurre esto, o sea, la sal tenía esa función de conservar, de cuidar. Y ya les digo, ustedes son, Jesús no dice, ustedes van a ser la sal de la... No, ustedes son la sal de la tierra.
Esa es nuestra vocación, ser sal, conservar, mantener, llevar adelante. Sí, habla del sabor, porque si la sal pierde su sabor, ¿con qué se le devolverá? Pues hombre, si yo pierdo mi vocación, si yo pierdo lo que yo estoy llamado a hacer, ¿cómo lo voy a recuperar? O sea, yo no puedo dejar de ser lo que soy. Ustedes son la luz del mundo, imagínense. O sea, en aquel entonces la luz era producto con el aceite, ¿no? Y era caro también, era caro. Entonces, somos cosas de valor, si lo quieren. Valemos muchísimo. No nos podemos desperdiciar. No podemos desperdiciar nuestra vocación, nuestra condición de hijos de Dios. Somos sal, somos luz. Que se note, pues. No se esconde una ciudad que está construida en lo alto de un cerro. No esconda su fe. No esconda lo que usted es. Y mucho menos la disfrace, que eso es más grave aún. Porque hay algunos que cubren su vocación, cubren su identidad, si lo quieren, de una manera que es profundamente dañina. Por lo tanto, que viendo sus buenas obras, para que viendo sus buenas obras, brille así su luz entre los hombres, para que viendo sus buenas obras, los hombres den gloria a Dios, le den gracia a Dios, porque es su Padre que está en los cielos. Eso es. Es decir, tenemos esa responsabilidad, permítanme decirlo, es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos ser sal y luz. Para eso hemos sido creados, para eso se nos ha entregado la fe, para eso se nos ha regalado la vida y se nos confía la misión, como a Pablo, a Silvano, a Timoteo, de no ser un sí un ratito y otro no después de otro ratito. No. Fidelidad, firmeza, constancia, perseverancia, coherencia. Les invito a hacer oración. La oración de hoy va a ser un poquito más cortita y a la de ayer yo sé que fue un poquito larga. Enséñame a ser sal de la tierra y luz del mundo. Ayúdame a regalar una sonrisa a quien nunca la ha tenido, a hacer volar un rayo de sol hasta allí donde reina la noche, a descubrir una fuente y hacer que se bañe en ella quien vive en el fango, a tomar una lágrima y a ponerla en el rostro de quien nunca ha llorado, a tomar el valor y ponerlo en el ánimo de quien no sabe luchar, a descubrir la vida y contársela a quien no sabe captarla, a tomar la esperanza y compartirla con quien se siente fracasado, a tomar la bondad y dársela a quien no sabe dar, a acoger el amor y dárselo, a conocer al mundo. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de la Beata María del Divino Corazón, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.